Amén, mis hermanos. Ya acomódense para que puedan sentarse. Mi hermano, Daniel, estamos grabando, ¿no? ¿Estamos listos? Perfecto. Ya, mis hermanos, el día de hoy vamos a pararnos, ¿cierto?, en un periodo del tiempo. Como hemos revisado con anterioridad, nuestro pastor estuvo hablando la semana pasada sobre el arrianismo. Estuvimos revisando parcialmente, ¿cierto?, lo que sucedió tal vez en el concilio de Nicea, o más o menos el ámbito general de lo que sucedió. Pero el concilio, en este caso de Nicea, fue tan, pero tan importante y tan crucial como lo fue la Reforma Protestante. Fue tan crucial y creo que debemos nosotros sumergirnos un poquito en este periodo del tiempo, donde vemos que la fe, la escritura, las doctrinas fundamentales como lo vemos hoy en día en nuestra Biblia y podemos abiertamente creer, ¿cierto?, en los preceptos del Señor y la escritura, nos damos cuenta que en ese tiempo estaban corriendo peligro. Yo creo que hoy en día, ¿cierto?, podemos ver que este concepto, ¿cierto?, que tan tal vez desconocido para algunos o tan invisible sobre todo para algunos hermanos, el arrianismo todavía sigue vigente y está aún siendo muy difícil tal vez de tratar, muy difícil de identificar, pero de que se está infiltrando nuevamente en la iglesia, está sucediendo, hermanos. El concilio, en este caso de Nicea, fue en el 325 y el concilio consiste en varios puntos de dejar claro, ¿cierto? Vamos a ver un personaje que estuvo sumergido y que fue protagonista en este concilio, ¿cierto? Pero antes de saber de qué se trató este concilio, ¿cierto?, tenemos que hacer un viaje tal vez un poquito antes respecto propiamente a este concilio. Tenemos que definir dos cosas. El concilio de Nicea fue como un antes y un después para el cristianismo. ¿Por qué? Porque a diferencia del propio credo de los apóstoles, ¿cierto? El credo de los apóstoles, hermanos, es algo que son unos apuntes que se los voy a nombrar para que podamos ver las diferencias. El credo de los apóstoles fue visto de forma particular y fue dirigido, ¿cierto?, para el individuo cristiano. A diferencia, muy diferente, lo que fue el concilio de Nicea, que fue un carácter obligatorio, totalmente obligatorio. O sea, todo cristiano tiene que aceptar el concilio de Nicea, tiene que aceptar y acoger el credo niceno. Y para poder ver las diferencias, hermano, les voy a enumerar más o menos de qué se trata y para que podamos diferenciarlo, ¿cierto?, sobre el credo de los apóstoles. ¿Qué es el credo de los apóstoles? Es algo que no está en la Biblia, hermanos. El credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles. Por el contrario, fue escrito al menos 150 años después de que todos los apóstoles murieran. Se llama el credo de los apóstoles porque se supone que es un registro de lo que los apóstoles enseñaron. El credo de los apóstoles es el siguiente para que lo pueda escuchar y pueda tal vez, sí, efectivamente eso es lo que creo, eso es lo que tal vez nos apegamos, ¿cierto? Dice, y ahí nos damos cuenta que inmediatamente es algo particular, porque empieza, creo en Dios Padre, individual, nos damos cuenta, ¿no? Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Creo en el Espíritu Santo,
y la Santa Iglesia Católica y la comunión de los santos, y el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Esa es la enseñanza y eso es lo que nosotros conocemos como el credo apostólico o en este caso el credo de los apóstoles, ¿cierto? Es algo individual, algo personal, ¿cierto? De que cada cristiano confiesa esto. Tal vez no lo estamos diciendo en el orden como posiblemente textual, ¿cierto? Pero entendemos que efectivamente vemos la Trinidad acá. Vemos que Cristo, ¿cierto?, fue engendrado, ¿cierto?, en la eternidad y vemos que fue encarnado. Entonces vemos varias doctrinas en esto que efectivamente creemos, ¿cierto? Ese es, en este caso, el credo de los apóstoles. Ahora, ¿qué sucede con el concilio de Nicea o el credo niceno? Para dar una introducción de lo que se vio, para posteriormente darle el credo como tal. Primero dice, el concilio de Nicea tuvo lugar en el año 325 por orden que ya hemos visto y hemos sabido por el emperador romano César Flavio Constantino. Nicea estaba situada en Asia Menor y en el este de Constantinopla. En el concilio de Nicea, el emperador Constantino presidió un grupo de obispos y otros líderes de la iglesia con el propósito de definir la naturaleza de Dios a toda la cristiandad y eliminar la confusión, la controversia y las disputas dentro de la iglesia. El concilio de Nicea afirmó rotundamente la deidad y eternidad de Jesucristo y defendió la relación entre el Padre y el Hijo como una sola esencia, una naturaleza. También afirmó la Trinidad. Padre, el Hijo y Espíritu Santo fueron considerados como tres personas iguales y eternas. Constantino, que afirmó haberse convertido al cristianismo, convocó una reunión de obispos en Nicea para resolver algunas controversias crecientes entre los dirigentes de la iglesia. Los temas que se debatían incluían la naturaleza de Cristo, la fecha correcta para celebrar la Pascua y otros asuntos. El debilitado imperio romano, ahora bajo el gobierno de Constantino, no podía soportar la división causada por años de discusiones para que fuese como una fuera de control sobre diferencias doctrinales. El emperador veía las disputas dentro de la iglesia no solo como una amenaza para el cristianismo, sino también para la sociedad. Por lo tanto, en el concilio de Nicea, Constantino alentó a los líderes de la iglesia a resolver sus desacuerdos internos y convertirse en agentes de Cristo que pudieran traer la nueva vida a un imperio totalmente atribulado. Constantino sintió que estaba llamado a usar su autoridad para ayudar a lograr unidad, paz, amor dentro de la iglesia. El principal problema teológico había sido siempre, principalmente el de Cristo. Cristo, la figura de Cristo. Desde el final de la era apostólica, los cristianos habían comenzado a debatir estos temas. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es más divino que humano o más humano que divino? ¿Fue Cristo creado o engendrado? Siendo el Hijo de Dios, ¿es coigual y coeterno con el Padre o es inferior al Padre? ¿Es el Padre el único Dios verdadero o son Padre, Hijo y Espíritu Santo el único Dios verdadero? Esas son las controversias que en este caso Nicea tenía como objetivo. Un sacerdote llamado Arrio, y este nombre en más de una oportunidad vamos a revisar. Arrio presentó su argumento de que Jesucristo no era un ser eterno, que fue creado en un momento determinado por el Padre. Obispos como Alejandro y el diácono Atanasio de Alejandría argumentaron la postura contraria, que Jesucristo es eterno al igual que el Padre. Es un argumento que enfrentaba el trinitarismo o el monarquismo. Constantino insistió a los 300 obispos, 318 aproximadamente, se tiene como contabilizado, del concilio a tomar unas decisiones por mayoría de votos que definiera quién es Jesucristo. Ahí nos damos cuenta de lo peligroso de esto, hermanos. Lo álgido o lo delicado del tema. La declaración de doctrina que produjeron fue una que todo el cristianismo seguiría y obedecería, llamada
el credo de Nicea. La iglesia mantuvo este credo y el emperador lo hizo cumplir. Los obispos de Nicea votaron para hacer que se aceptara la deidad absoluta de Cristo como posición de la iglesia. El Concilio de Nicea defendió la doctrina de la verdadera divinidad de Cristo, rechazando la herejía arriana o lo que enseñaba en este caso Arrio. El concilio no inventó esta doctrina, más bien solo reconoció lo que la Biblia simplemente enseñaba. El Nuevo Testamento enseña que no hay que adorar a Jesús el Mesías, es decir, que Él es igual a Dios. El Nuevo Testamento enseña que hay que adorar al Mesías, y eso es una enseñanza bíblica. El Nuevo Testamento prohíbe la adoración a los ángeles. Esto lo vemos nosotros en Colosenses 2:18, en Apocalipsis 22:8 al 9. Pero ordena la adoración de Jesús. El apóstol Pablo nos dice que en Cristo habitan corporalmente toda plenitud de deidad. Y esto se encuentra en Colosenses 2:9 y también en el capítulo 1:19. Pablo declara a Jesús como Señor y como aquel a quien la persona debe orar para salvarse. Romanos 10, del 9 al 13, y Joel 2, capítulo 2, versículo 32. Jesús es Dios sobre todo, ¿cierto? Romanos 9:5. Y nuestro Dios y Salvador, eso se encuentra en Tito, capítulo 2, versículo 13. La fe en la deidad de Jesús es básicamente la teología del pacto, la teología de Pablo, la teología de la gracia. El Evangelio de Juan declara que Jesús es el Logos, divino y eterno, el agente de la creación y la fuente de vida y luz. Eso se encuentra en Juan 1 hasta del 5 y después saltamos al 9. El camino, la verdad y la vida. Juan 14:6. Nuestro abogado ante el Padre. Esto en 1 de Juan 2, 1 al 2. El soberano. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Y el Dios y el Hijo de Dios desde el principio hasta el final, que esto se encuentra en Apocalipsis 22:13. El autor de Hebreos revela la deidad de Jesucristo mediante su perfección, como un sumo sacerdote. Hebreos capítulo 1 y Hebreos del capítulo 7, del 1 al 3. Y prácticamente todo el libro de Hebreos. El Salvador divino humano es el objeto de fe, esperanza y amor de todo cristiano. El Concilio de Nicea no inventó la doctrina de la deidad de Cristo. El Concilio de Nicea afirmó la enseñanza de los apóstoles sobre quién es Cristo y el único Dios verdadero y la segunda persona de la Trinidad con el Padre y el Espíritu Santo. Y eso es un resumen, ¿cierto?, de lo que sucedió a grandes rasgos en el Concilio de Nicea. ¿Y cuál fue posteriormente la conclusión que se llegó como el credo en papel, ¿cierto? Y se lo voy a leer. Dice: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y de todas las cosas visibles e invisibles. Creo en un solo Señor Jesús, Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Verdadero Dios de Dios verdadero, engendrado, pero no hecho. Consustancial con el Padre, por el cual todas las cosas fueron hechas, el cual, por amor a nosotros y por nuestra salud, descendió del cielo y tomando nuestra carne de la Virgen María, por el Espíritu Santo fue hecho hombre y fue crucificado por nosotros bajo el poder de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y al tercer día resucitó según las Escrituras. Subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre, y vendrá otra vez con gloria a juzgar a los vivos y a los muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, procedente del Padre y del Hijo, el cual con el Padre e Hijo justamente es adorado y glorificado, que habló
por los profetas. Creo en una santa Iglesia católica y apostólica. Confieso un bautismo para la remisión de pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del siglo venidero. Amén. Nos damos cuenta, hermanos, que fue algo tan importante en el cristianismo y tan crucial en momentos tan difíciles como cuando la fe es atacada. Y vemos algunos comentarios respecto al mismo concilio. El concilio de Nicea fue totalmente importante, crucial en la historia y sobre todo en el futuro, hermanos, de la Iglesia. Fue crucial. Así como tenemos tal vez en nuestro ADN, ¿cierto?, reformado, tenemos nosotros directamente relación con la Reforma Protestante, así de importante y álgida fue la obra en Nicea. A diferencia del credo de los apóstoles, el cual fue dirigido en un carácter totalmente particular e individual para cada creyente, el credo niceno es de carácter obligatorio. Y tal vez hay que hacer una distinción acá. A veces existen hermanos en la fe que dan por sentado de que mientras se crea en Jesucristo y que fue crucificado y que resucitó de los muertos, ¿cierto?, es un hermano en la fe. Pero entendemos que si no se apegan a estos principios bíblicos respecto a lo que acabamos de ver en Nicea, es decir, un hermano o una persona, un confesante, ¿cierto?, que tal vez tiene un apego a la fe, pero no cree en la Trinidad, no es un hermano en la fe. Por eso el credo niceno es tan importante, porque es crucial y es totalmente obligatorio, es de carácter obligatorio poder creer esta doctrina de la Trinidad. Vemos la providencia de Dios también, hermanos, en estos escritos afirmando la divinidad de Cristo. Algo que tal vez era obvio para la era apostólica. Era algo que se enseñaba, pero cuando se infiltran doctrinas no bíblicas es cuando corremos peligro como iglesia. Esto debido a las batallas teológicas que se disputaron en ese momento en la llamada arena de la Trinidad, ¿cierto? Dando un enfoque más o menos de que es una lucha como si fuese una batalla, ¿cierto?, en la arena, ¿cierto?, como en un coliseo, se le daba ese nombre de que esta es la batalla de la Trinidad. Eran, por un lado, los ortodoxos, y al otro lado teníamos nosotros a los arrianos, ortodoxos versus arrianos, que disputaban, en este caso, la titularidad teológica de llevar, en este caso, la titularidad del cristianismo. El arrianismo, por un tiempo, fue titular. Y eso es terrible. Y vamos a ver qué sucedió. Estos fueron, como dije yo, entre 300 y 318 obispos, y muchos de ellos con real evidencia de martirio. Muchos de ellos, hermanos, como dijo también el pastor la semana pasada, de que cuando asistieron a Nicea, ¿cierto?, daban evidencia de estos hombres que fueron totalmente maltratados, fueron torturados, tuvieron presencia, ¿cierto? Ellos fueron víctimas, en este caso, del martirio. Cosas tremendas que se veían en ese entonces. En este momento había mucho que perder, hermanos. Por lo tanto, no había que ser tibio. No se podía bajar la guardia. No se podía generar esta especie de lo políticamente correcto, ¿cierto? De dejar un poco la cabida para dejar apaciguar las aguas, ¿cierto? Para no tener conflicto dentro de la congregación o dentro de este concilio donde había muchos pastores más. Por lo tanto, personajes como Eusebio de Cesarea tomaron una posición neutra y que fue su talón o su debilidad. Eusebio de Cesarea no fue claro a pesar de que firmó, ¿cierto?, por este credo niceno, pero lamentablemente
su tibieza le generó más de algún problema. Y en estas circunstancias tan fuertes no se puede bajar las manos. Y como una introducción, lo que conocemos hoy en día como el concepto de Trinidad estuvo en peligro y posteriormente, después incluso del Concilio de Nicea. ¿Qué quiere decir esto? De que terminó el concilio, se determinó, ¿cierto? Votaron, se firmó, quedó como doctrina la Trinidad, pero posteriormente continuaron los problemas. Continuó el arrianismo tomando protagonismo y tomando terreno. Y algo peligroso, ¿cierto?, que sucedió en el postconcilio. El arrianismo tenía lamentablemente mucha influencia política, mucha fuerza, logrando hacer presión incluso al propio Constantino. Sus doctrinas no estaban solo atacando a la persona de Cristo, si bien era evidente que estaban tocando, ¿cierto?, y golpeando la doctrina de la deidad de Cristo como Dios, sino también se levantó una herejía que no tan solo estaba atacando a Cristo, sino que también al propio Espíritu Santo. Es como una especie, para que podamos entender, como un neoarrianismo, ¿cierto?, donde golpeaba también la persona del Espíritu Santo. Pero esto igual es consecuente, porque al atacar la persona de Cristo, inevitablemente vamos a tocar al Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que esto fue algo muy, pero muy grave y no trivial. En estas circunstancias es lo que la iglesia primitiva tenía que lidiar, hermanos, y tenía que defenderse. Ahí nos damos cuenta que estamos en un periodo muy peligroso. Hemos visto, ¿cierto?, anteriormente cómo los padres de la iglesia, después de la era apostólica, los padres apostólicos, que son los discípulos directos de los apóstoles, posteriormente los apologetas, posteriormente otros grupos más que defendieron y contribuyeron, ¿cierto?, en la iglesia primitiva, pero hoy en día vamos a ver a un personaje importante, un personaje que está dentro de los grupos de la patrística o de los padres de la iglesia, teólogos científicos, que son otros grupos selectos también, que contribuyeron a esto. Y de hecho, fue tan importante este hombre que vamos a revisar y que estuvo ahí. Lo vimos en la descripción que les dije respecto al Concilio de Nicea. Pero antes de eso, siempre es bueno ir a la Escritura y hablar, ¿cierto?, qué es, en este caso, respecto al arrianismo, lo que está sucediendo en este instante, en estos momentos. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 10, en la Reina Valera 1960, dice: ¿no crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Algo ya tan común para nosotros, hermanos, pero en ese tiempo era algo que no se tenía o no se podía abordar. Estaba en peligro la cristiandad, hermano. Y este personaje, el que vamos a ver el día de hoy, ¿cierto? Era muy importante hablarle respecto a los cimientos de Nicea, ¿cierto? Entendiendo de que por qué se juntaron, por qué fue tan importante. Y este hombre participó directamente en este concilio. Nace en la ciudad de Alejandría, Atanasio de Alejandría. En algún momento, ¿cierto?, entre el 296 y 298, no se tiene particularmente la fecha exacta, ni el mes, menos el día, hermanos, pero obviamente vemos que en esa fecha, en ese periodo de fecha, rango es donde nació. Posiblemente una familia no convertida, una familia no cristiana. Y este hombre tenía la posición, era un oficial dentro de la iglesia. En ese tiempo existían el obispado, existían los presbíteros, existían los diáconos, los codiáconos y otros puestos que actualmente vemos a través de la Escritura que no se encuentran vigentes. Pero el obispo para ellos era como un líder, ¿cierto?, dentro de la región, dentro de un país, por así decirlo.
En este caso, Atanasio era diácono de la iglesia de Alejandría y el obispo era Alejandro de Alejandría, ¿cierto? En el 325 asistió como diácono del obispo Alejandro de Alejandría, que él vivió entre el 250 y en el 326 en el concilio de Nicea. Dos personajes totalmente importantes, protagónicos, que el Señor, gracias al Señor, Él puso esto en su providencia. Lo venían como postulando, ¿cierto?, como un obispo sucesor, ya que asistió a este importante concilio. Importante, no cualquiera iba a ser nombrado a un concilio, pero él fue y asistió. Era muy joven, o considerado muy joven para el cargo que Dios pondría, ¿cierto?, sobre él. Pero finalmente, después de un periodo, fue nombrado obispo. Atanasio tuvo una experiencia directa con Arrio en una reunión congregacional, directamente con el fundador, y en ese momento es cuando se hizo una especie de debate público, ¿cierto?, dentro de la iglesia de Alejandría. Siendo él diácono de su iglesia local, en un culto público tuvo una seria disputa con el hereje Arrio, explicándole la doctrina de la Trinidad, siendo una de las doctrinas importantes y fundamentales del cristianismo. Repetimos, cristianismo, una de las doctrinas fundamentales es la Trinidad. Al no creer en la Trinidad, entonces estamos hablando de una secta. Junto a su obispo, ¿cierto?, Alejandro de Alejandría, juntos trabajaron para detener esta falsa y dañina doctrina que es el arrianismo. Para los que no saben, ¿cierto?, y para que podamos conocer de qué es este arrianismo, ¿cierto?, sabiendo ya la doctrina y lo que creen ellos respecto al Jesús y el Espíritu Santo, sobre todo su deidad, son los testigos de Jehová hoy en día, para que podamos asimilarlo. Tal vez lo vemos tan lindo, ¿cierto?, y que ellos van de casa en casa, son tan amables, porque obviamente son personas muy amables, pero las doctrinas que ellos defienden y predican son las doctrinas arrianas. Por lo tanto, hermanos, es importante que nosotros nos preparemos y podamos, en este caso, también predicarles a ellos el Evangelio. Porque el Cristo que ellos creen, no es el mismo Cristo que nosotros creemos. En los pueblos donde se enseñaba el arrianismo existían himnos, hermanos, que eso es lo más terrible de todo esto. Asimismo, como nosotros tenemos himnos, ¿cierto?, que exaltamos la Trinidad, ¿cierto?, de Cristo, ¿cierto? Como por ejemplo este himno que nosotros cantamos, es Santo, 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 Señor Omnipotente, ¿cierto?, donde exaltamos la Trinidad de Cristo, la Trinidad en este caso de Dios. Ellos decían, y tenían un himno también que decía: hubo un tiempo en que el Hijo no era. Algo terrible y tan hereje, hermano. Y ellos los cantaban. Ellos lo defendían, lo entonaban, lo enseñaban, hermanos. Terrible lo que sucedía en ese tiempo. Era una situación crítica que debía ser abordada de la forma más seria, de la forma totalmente apropiada y urgente. Como dijo Constantino, la división en la iglesia es peor que la guerra. Es preferir una guerra que la división de la iglesia, hermano. Y eso Constantino lo tenía claro. Como hemos hablado, no sabemos de la conversión real de Constantino, pero sí sabemos de que él fue como el coordinador para poder hacer esto. Pero el que llevó el debate, el que llevó, por así decirlo, el liderazgo de este concilio, en este caso fue Alejandro y Atanasio de Alejandría. Atanasio de Alejandría, luego del concilio de Nicea, siendo Arrio abiertamente excomulgado, porque luego del concilio, Arrio fue considerado hereje y fue excomulgado y condenado por herejía. Y ahí, lamentablemente, no terminó la historia. Tal vez simplemente fue un paso administrativo en esa parte, pero lamentablemente no terminó la historia del arrianismo.
Atanasio, luego de todo el esfuerzo y el triunfo de Nicea, se le exigió, por orden de Constantino, reincorporar a las filas de los obispos oficiales a Arrio. Nuevamente Arrio volvió a las filas de los obispos que tomaban decisiones, hermanos. Y esto fue por la presión y por la influencia que tenía Arrio políticamente en el imperio. Obviamente este hombre, totalmente celoso del Señor, celoso de las doctrinas bíblicas, no permitió esta situación, por lo cual generó que su nombre fuese difamado, fuese dado falsos testimonios, ¿cierto?, de él, para generar descrédito en toda la comunidad, en este caso en la región. Y lamentablemente este hombre vivió muchos exilios. Y uno de los primeros exilios, ¿cierto?, o el primer exilio fue en Tréveris, y que fue enviado posteriormente por el mismo Constantino. Nos damos cuenta que Constantino estaba en una posición, ¿cierto?, muy difícil políticamente, y ahí fue cuando fue prácticamente obligado a excomulgar a Atanasio. Luego de un tiempo, retornó a Alejandría a causa de la muerte de Constantino. Pero el arrianismo tomó una posición dentro de las autoridades de la iglesia. En ese periodo, al no estar Atanasio, tomó posición, se arraigó en este caso como en este caso obispos oficiales, incluso llegando al obispado, hermanos, al obispado en este caso de Alejandría, con Eusebio de Nicomedia. Terrible, hermanos. Un arriano siendo obispo oficial. Y eso es la historia que tal vez no nos cuentan. O no quieren ser, o los arrianos no quieren que sepamos. Su presencia generaba, ¿cierto?, Atanasio. La presencia de Atanasio generaba tensión, entre los cuales los líderes, entre los actuales líderes de la iglesia que eran arrianos, por lo que fue nuevamente exiliado. En medio de esta circunstancia escapó a Roma, quien fue protegido por el obispo de Roma de ese entonces. Y a pesar de su exilio, pudo tener contacto, hermano, con su iglesia o su rebaño espiritual. Él ya era obispo, a través de las cartas que se llaman las cartas festales anuales. Tenía contacto este varón con su rebaño. Y nos damos cuenta del corazón pastoral y preocupado a pesar de estar lejos de su hogar. En ese tiempo, como muy bien todos saben, no había internet, no había WhatsApp, no había absolutamente nada de eso, sino que era a través de las cartas que se comunicaban. En el 346 después de Cristo volvió a Alejandría, tiempo después, quien fue recibido con gran devoción y exaltación. Era bien considerado Atanasio por los locales, por la gente. Se mantuvo obispo de la ciudad de Alejandría aproximadamente por 10 años. Pero lamentablemente el arrianismo logró surgir hasta en Roma. Era como la hierba, ¿cierto?, la maleza, de que siempre va a estar, ¿cierto?, en medio tal vez o pastizales en medio de un fruto, en medio de un árbol que frondoso, siempre van a haber estos pastizales, y lamentablemente surgió en ese sentido el arrianismo en Roma. Nuevamente, otra vez, pobre Atanasio, ¿no?, fue exiliado otra vez, en una especie de unificación que se realizó de la iglesia, una especie de unificación, donde fue exiliado nuevamente y enviado, pero esta vez a Egipto, al Alto Egipto. En este lugar fue donde 3 de sus grandes obras fueron escritas, hermanos. Una de ellas, 4 oraciones contra los arrianos, o contra el arrianismo también lo pueden encontrar, defensa ante Constancio, y una de las más conocidas, carta a Serapión. Posteriormente, en el año 361, muere Constancio, y el
obispo arriano de Alejandría, por lo que Atanasio volvió nuevamente a la ciudad. Este hombre definitivamente amaba Alejandría y tenía un apego especial hacia esa ciudad, hacia esta ciudad. Juliano, el emperador, volvió a exiliarlo otra vez, hermanos, luego de su regreso por unos meses. Juliano murió y pudo posteriormente regresar nuevamente a Atanasio. Atanasio regresó gracias a la cercanía que tenía con el nuevo emperador Joviano, que era niceno. Lamentablemente no duró mucho tiempo ese periodo. Lamentablemente el nuevo emperador de ese entonces, posteriormente, un tiempo después, era antiniceno, Valente. Sellaría su exilio antes de su vejez. Y aquí vemos algunas conclusiones, tal vez, hermanos, que podemos sacar de la vida de Atanasio. Importantes conclusiones. Un hombre que vivió mayormente fuera de su país natal y que fue relevante en la ortodoxia cristiana. Y sobre todo un defensor de la Escritura y la doctrina que estaba siendo atacada, que era la doctrina de la Trinidad. Su defensa teológica mostraba a través de sus escritos la relevancia y la relación eterna entre el Padre e Hijo. Se encargó necesariamente o específicamente sobre la relación entre el Padre e Hijo. Mostraba en sus frutos una vida y un celo por alejar las falsas doctrinas, y no tan solo de Alejandría, sino de todas las iglesias locales de la región y de la iglesia en general o universal. A pesar incluso, hermano, de la nula o poca contribución, ¿cierto?, de su país o de las autoridades de su país, no perdía el ánimo, hermano, o el interés de contribuir a la defensa del Evangelio. No bajó los brazos a pesar de que estaba lejos de su país natal. En defensa del Evangelio, en defensa de la Trinidad. ¿Por qué del Evangelio? Porque al atacar la Trinidad, se ataca inmediatamente todo el Evangelio. Es un pilar, por así decirlo, como de las casas, un pilar fundamental dentro de la casa, ¿cierto? No está ese pilar y esa edificación se derrumba. La doctrina de la Trinidad estaba siendo fuertemente atacada. Ahora, tal vez algo práctico, ¿cierto? ¿De qué nos sirve analizar la vida de Atanasio y su obra hoy en día? Primeramente, como cristianos debemos defender la palabra del Señor, hermanos. Tenemos que defenderla. Incluso a pesar tal vez de las consecuencias que podamos vivir, ¿cierto?, o de las circunstancias que podamos vivir o que podamos recibir a causa de la defensa del Evangelio o de la Escritura. La influencia de Atanasio en el canon bíblico hoy en día fue crucial. Fue crucial, ya que fueron estos 27 libros del Antiguo Testamento o escritos del Antiguo Testamento que hoy en día tenemos en nuestras Biblias. El arrianismo, ¿cierto?, sigue creciendo hoy en día por falta de conocimiento, y muchas iglesias o hermanos que no se dan cuenta de esto, por falta de conocimiento y lamentablemente no ser cimentados, ¿cierto?, en la palabra del Señor. La obra biográfica, de Antonio Abad, escrita por Atanasio, ¿cierto?, llevó a uno de los personajes que posteriormente vamos a revisar, posiblemente con el pastor, que en este caso es Agustín de Hipona, ¿cierto? Que eso se va a ver posteriormente. Algunos pensamientos de Atanasio que son tal vez de una persona totalmente inteligente, llena del Espíritu Santo, y una analítica, ¿cierto?, al momento que se estaba viviendo. Solo estos 27 escritos, o sea, el Nuevo Testamento, se proclaman la enseñanza de la piedad. Nadie puede añadirles a nada, ni nada puede quitárseles. ¿Se dan cuenta cómo en ese tiempo ya estaba él defendiendo el concepto que nosotros conocemos como la doctrina de la sola Escritura? Considerando que esta
contienda es por nuestro todo, hagamos nuestro máximo objetivo el guardar lo que hemos recibido. Ese es otro también pensamiento, ¿cierto?, que Atanasio contaba o expresaba en sus escritos. La importancia de defender la Escritura, la importancia de defender estas doctrinas fundamentales. Atanasio contra todo el mundo. Ese otro también frase, ¿cierto?, de que él sacaba, porque finalmente hubieron 5 exilios por este varón y que en realidad su mera presencia molestaba al arrianismo, a los que se apegaban a esta doctrina arriana. Y nos damos cuenta de que efectivamente todo el mundo estaba contra él. Entonces él sacaba este pensamiento y decía que Atanasio contra todo el mundo. Tal vez algunos datos, ¿cierto? Más que nada un dato preocupante, y esto tiene que ver más que ver con algo de análisis y algo que tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Seremos capaces de enfrentarnos, como lo hizo Atanasio, contra el mundo o de las falsas doctrinas para defender una de las doctrinas más golpeadas hoy en día, como es la sola Escritura? ¿Seremos capaces de defender la doctrina de la Trinidad como lo hizo Atanasio contra el mundo? Y ese gráfico que ustedes estaban viendo, hermanos, es un gráfico que hoy en día es una realidad. Lamentablemente, las iglesias no están siendo cimentadas en la Escritura y simplemente están de oyentes, no se escudriña y están siendo lamentablemente infiltradas con estos pensamientos que son arrianos y no los vemos porque son muy sutiles, o la gente lamentablemente no muy preparada, o ministerios que no son muy preparados en la palabra del Señor, no se dan cuenta y simplemente dicen amén. Como por ejemplo esta afirmación: Jesús fue creado por Dios. Y estoy seguro que hacemos una encuesta a cada una de la iglesia y más de un hermano en una iglesia evangélica, en una iglesia tal vez protestante, va a decir que sí. Porque es algo que no lo podemos transar. Atanasio sufrió tanto, hermano, por toda esta situación. Fue excomulgado cuántas veces por defender esta doctrina, y las iglesias nos estamos olvidando de defender lo más básico, que es la Trinidad. Nuestro Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo no fue creado, hermanos, fue engendrado en la eternidad, algo que jamás vamos a entenderlo, porque es sustancialmente Dios, como lo expresa el credo niceno. Y en esa gráfica nos vemos que en el año 2016 algo sucedió en las iglesias, 2 años después, posteriormente, que creen, porcentaje de los evangélicos que dicen que están de acuerdo con esta declaración. Jesús es el primer y más grande ser creado por Dios. Y como que suena lindo, ¿cierto? Como que suena algo como sutilmente precioso y tal vez decimos hasta amén. Pero no es así, hermanos. Jesús no fue una criatura. No fue más o posicionalmente mayor que los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Y eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Como vemos en el gráfico, algo pasó en el 2016 que subió, ¿cierto? En el año 2018 de un 71% subimos a un 78. Después algo sucedió, como que parece que algo nos estamos poniendo las pilas, tal vez algo sucedió. Este es un gráfico, ¿cierto?, a la población estadounidense, hermanos, ¿cierto? Esto es una estadística estadounidense. Y luego del 2018 pasó algo que en el 2020 bajó, perfecto, y bajó de un 78 a un 66%, y eso quiere decir de que algo estábamos haciendo bien como iglesia, ¿cierto? Como iglesias en general, locales. Pero algo sucedió en el 2020
y de que nuevamente repuntó este concepto respecto a lo que es Cristo, de un 66 a un 73%. Algo sucedió, algo no estamos haciendo bien. Y el arrianismo está infiltrándose en las iglesias. Un testigo de Jehová posiblemente te golpea la puerta y te dice, sí, efectivamente, Cristo es el único camino, Cristo es la salvación, Él murió por nosotros, etc. Pero le preguntas diciendo, sencillamente, ¿cree que Cristo es 100% hombre y 100% Dios? Él va a decir que no. Entonces, ese Cristo no es el mismo Cristo que yo creo. Por eso ellos no son considerados como cristianos, sino que son considerados como una secta. Y hay que tomar esta actitud firme, ¿cierto? Y fuerte como lo hizo Atanasio, fuertemente. Y sin dar cabida a dudas, ¿cierto? Como lo hizo Eusebio, que lamentablemente después tuvo consecuencias. Fuertemente. Es una secta. Y siempre lo va a ser porque la deidad de Cristo es real. Porque si no fuese Dios, todos estuviésemos perdidos. Y no habría salvación. Amén, mis hermanos. Abro, como dice el pastor, micrófonos para que puedan, no sé si tienen alguna duda, una consulta, algo que aportar, al menos Robbie. Correcto, o sea, no es que él no estaba pensando tal vez como propiamente tal el nombre de los testigos de Jehová, pero sí sus doctrinas fueron adoptadas por los testigos de Jehová. Sí, el arrianismo inició, o sea, arrianismo viene del nombre de su fundador, que es Arriano, y, y fue Arriano que empezó a difundir en este tiempo, en el periodo de la iglesia primitiva, esta doctrina de que Cristo era un ser creado. Suena como lógico, suena como sí, posiblemente, tal vez tiene toda la lógica en una perspectiva de mente celular, ¿cierto? De producción. Viene del Padre, entonces tiene que haberlo creado, ¿cierto? Pero sabemos que no es así. Correcto. Amén. Amén. Hermano. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted no cree que falta en estos momentos del siglo XXI un Atanasio para atacar de frente la idea herética de los testigos de Jehová, los mismos mormones, que los mormones en cierto sentido también son arrianos, con la iglesia Sí. pentecostal unificada que también es arriana? Arriana. Muy buen aporte, hermano. Muy bien. Cabe mencionar, hermanos, que el arrianismo no solamente está ligado a los testigos de Jehová, sino que el pentecostalismo, el carismatismo, adoptó doctrinas arrianas, donde o semi-arrianas, ¿cierto? Para que se pueda entender, pero sencillamente es sacar la deidad a Cristo. Y efectivamente, yo creo que va a llegar un momento del tiempo, como lo dijo John Hus, ¿cierto? Que se va a tener que levantar un ganso, ¿cierto? Donde va a tener que defender esta doctrina, y yo creo que la iglesia en algún momento va a tener que, por así decirlo, golpear la mesa fuertemente, porque se necesitan muchos atanasios y que sean valientes. Hoy en día está muy de moda, ¿cierto? El relativismo, ¿cierto? De que es tu verdad, que es en mi pensamiento, en mi metro cuadrado, toda la verdad no son absolutas, y eso son simplemente herejías que vienen de parte de los griegos, ciertos pensamientos que baratos, por así decirlo, pero de que en algún momento yo creo que
efectivamente deben levantarse atanasios que defiendan esta doctrina y apuntar directamente a estos hombres. Y la forma de hacerlo es exponiéndolo, yo creo, directamente al Evangelio. Porque el Evangelio nos confronta inmediatamente. Estos hombres, lamentablemente, a pesar que se dicen cristianos, creen en un Cristo que no es Dios. Por lo tanto, no pueden ser salvos. ¿Se dan cuenta? Entonces, es muy álgido todo lo que está sucediendo y que hoy en día sigue siendo el arrianismo protagonista, hermano. Y es lamentable. Por eso, hermano, lamentablemente, bueno, una vez me dijeron a mí, no, que los hermanos testigos de Jehová, no en esta iglesia, obviamente fue en otras circunstancias. Los hermanos testigos de Jehová, dije, primeramente yo no tengo hermanos que son arrianos. Pero se dan cuenta de que tenemos que nosotros ser tajantes en estas cosas. Necesitamos ser tajantes. Hay el ímpetu de Atanasio, hay otro hombre, como más adelante lo van a ver, que Basilio, que era más de un carácter más dócil, más calladito, ¿cierto? Pero hay momentos en la historia que se necesitan hombres de carácter muy fuerte y que sean defensores de la verdad. Y se necesitan, hermano. Hoy en día, sobre todo, en este mundo de que todo es verdad, se necesita muchísimo tener a gente, hermanos en la fe, de que sean estandartes o referentes para poder combatir estas doctrinas falsas, porque son falsas, heréticas, diabólicas. Y hay que decirlo como él. Y ahí cuando se viene como esto, lo políticamente correcto, no puede decir eso. No, hay que decirlo hoy en día. Es satánico, porque tenemos que cuidar a la iglesia. Atanasio, eso es lo que quería hacer, a cuidar su rebaño. Lo único que quería hacer. No sé si hay alguna consulta, algún aporte, un pensamiento, hermanos, todo bienvenido. Me llama la atención también que el marionismo, eso de creer que el Espíritu Santo era superior al Padre y al Hijo, no cuajó, fue de un determinado tiempo, pero no lo Sí. cuajar como el arrianismo. Sí, por alguna circunstancia no sucedió, pero el arrianismo tomó protagonismo, más que nada por la influencia política que tenía en el imperio. Tomó mucha fuerza. Y para ser posteriormente obispo, imagínense. Ser obispo de Alejandría, que era Eusebio de Mica... Ay, se me olvidó el nombre. Dicen también que cuando llegaron los musulmanes a España en 711, estuvieron 800 años, Sí, los visigodos eran arrianos. Entonces, que padre e hijo eran diferentes. Entonces, la población hispano-romana que había en España en esa época, le resultó más fácil adoptar el islamismo y se convirtieron en la religión del Islam. Porque para los musulmanes Jesús es un profeta y no es Dios. correcto. Entonces, se permitió ahí la asimilación más rápida. Sí, correcto. Efectivamente. Bueno, y vemos que no tan solo en el concepto de Cristo, ¿cierto? Sino que vemos también de que en los estudios de los dones que estamos dando los viernes, nos damos cuenta que también hay tantas doctrinas que no son fundamentadas en la Escritura. Entonces, como por ejemplo, habló recién del Islam. El Islam, hermanos, muchos, y también sacado de esta misma fuente, dicen, ¿cierto?, que como que Dios recibe toda oración de cualquier religión. Y que suena como bonito, suena como romántico, que ecuménico, que abrazador, ¿cierto? Pero eso es una herejía también, hermanos. Lamentablemente el Islam, ¿cierto? Como lo hablaba el hermano acá, es una, si bien religión, pero no es bíblica, hermano. Y el Islam tiene otro concepto y no tiene a Cristo ahí. Sí, históricamente lo reconoce, ¿cierto? Pero no tiene a Cristo como un mediador. Y ellos no. Y para que podamos entender también, Alá y Jehová, Dios, según la Escritura, no es el mismo Dios. Amén, hermanos. No sé si hay algún otro comentario o algo para ya terminar. ¿No? ¿Todo bien? Amén, pues, hermano Ignacio. Ayúdame con una oración, hermanos, de término de este estudio.